Recibimos aquí en piso a nuestro invitado de la fecha. Nos acompaña Domingo Carlomagno. Él es analista de política internacional. Domingo, como siempre, gracias por el tiempo y bienvenido. Hola a todos los que nos están viendo. La verdad que siempre disponible para estar acá cuando ustedes quieran, sin ningún problema. Con mucho frío, pero súper bien, siguiendo atentamente. Se aguanta. Sí, siguiendo atentamente lo que pasa en Medio Oriente. La verdad que unos días bastante agitados, creo yo. Digamos que en este momento es como el polvorín del mundo, Domingo, una situación de idas y vueltas incluso en las últimas 24 horas. Sí, la verdad que uno de los polvorines, no es el único. Sí. Tenés también, por ejemplo, lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Que continúa. Que continúa, claro. Y obviamente la tensión en Asia-Pacífico, si bien no hay una guerra ahí, hay tensión, ¿verdad? Pero sí, lo del Medio Oriente es quizás lo que estuvo en boca de la gente en los 12 días, ¿verdad? Que Donald Trump ya bautizó este conflicto como la guerra de los 12 días. Él ayer, cuando anunció el alto al fuego, que hay que ver si se mantiene o no, Sí. dijo que esta era la guerra de los 12 días. Se tomó la libertad de nombrar este conflicto. Ya de ponerle un rótulo, un título para la historia. Sí. Como haciendo mención quizá a veces a la guerra de los 6 días, hace en la década de los 70, 60 creo. Pero bueno, sí, fue un enfrentamiento que la verdad que dio mucho de qué hablar. Y acá también creo que mucha gente se preocupó por el tema principalmente del petróleo, ¿verdad? Que es algo que también hay que tener en cuenta, que el petróleo ya bajó. Sí. Está en $69 el barril, que es el precio que era previo al conflicto. Entonces, de alguna manera ya volvió eso, ya Ahora, se estabilizó. hubo una amenaza de por medio de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. Claro, sí. Hay que tener en cuenta algo, que por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente un tercio de lo que es el petróleo mundial. Entre 20% a un tercio de lo que es el petróleo mundial. Sin embargo, el país que más depende de eso es China, ¿verdad? China es uno de los pocos aliados que tiene Irán. Entonces, de alguna manera, si es que Irán verdaderamente cerraba el estrecho de Hormuz, iba a ser contraproducente para China. Punto número 1. Punto número 2. Estados Unidos tiene la mayor flota naval del mundo. Tiene 250 años de cultura militar naval. Es un país que prioriza todo lo que tiene que ver con la parte defensiva naval. Tiene 12 portaaviones nucleares. El segundo país que tiene más portaaviones es China, tiene 2. O sea, Estados Unidos le gana por 10 portaaviones. Entonces, yo creo que si cerraba el estrecho de Hormuz, en menos de 24, 48 horas ya estaba abierto de vuelta por el tema por la fuerte presión militar que iba a haber. Entonces, de alguna manera no creo que eso iba a pasar, porque también ahí también se iba a meter con los que son los vecinos del Golfo. Estamos hablando de Omán, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que también dependen de ese lugar para transportar el petróleo. Entonces, yo creo que fue más que nada un susto lo que ocasionó la subida. Viste que a veces el pánico o la incertidumbre es lo que hace que suban los precios. Vimos ya ese caso cuando estuvimos hablando de los aranceles. Exacto. Se hablaba del arancel, se disparó, no se disparó, cayó la bolsa de Wall Street. Entonces, de alguna manera, acá pasó a la inversa. Acá se dispararon los precios y ahora que salió que no pasó nada, bajó de vuelta a $69 el petróleo, el barril. Entonces, obviamente hay que ver que eso repercuta acá, porque acá varios emblemas, no sé por qué razón de 3, aprovecharon y subieron los precios. Y ahora se está hablando de que tienen que bajar los precios. Entonces, hay que ver. Ahora, volviendo a la situación en aquella zona del mundo, lo de Israel fue considerado por las propias autoridades de ese país como un ataque preventivo a Irán, que luego obtuvo apoyo de Estados Unidos para algo mucho más específico incluso. Pero, ¿qué pasó con la contraparte, Domingo? Es decir, Irán quedó como solo en este tema. Es que sí. Es que justamente tenés que ver un tema muy importante. Los aliados, por así decirlo, que tiene Irán, de alguna manera son actores no estatales que Irán financia. O sea, estoy hablando de los grupos terroristas. Exacto. Hamas, Hezbollah, los hutíes y hasta el año pasado Siria, con el gobierno de Bashar al-Assad. Sin embargo, cayó ahora hasta al-Shara, entonces ahí cambió la situación en Siria. Y después, que tenés los actores estatales, o sea, los países que apoyan a Irán, tenés, por así decirlo, Pakistán, Corea del Norte, China y Rusia. Rusia
sacada de la ecuación porque están Claro, en muy conflicto con enfocados en Ucrania. Ujú. Pakistán hace 2 semanas, 3 semanas, Tuvo se sus fue a los conflictos. tiros con India. Sí. Entonces, de alguna manera, sabe que si en algún momento le da un arma nuclear a Irán o dispara un arma nuclear contra Israel, se le vienen las armas nucleares de India. Porque hay que recordar que tanto India como Pakistán tienen armamento nuclear. Después, China en este momento está invirtiendo mucho en lo que es su percepción en el mundo. Entonces, como ellos de alguna manera tienen esta visión de encaminarse a ser la gran potencia para el 2050, ¿verdad? Que siempre se habla del 2050, de acá a 20, 30 años, ellos no se están metiendo mucho, entonces no. Y Corea del Norte es un país que ellos internamente nomás se manejan, no buscan exportar su modelo. Entonces no había razón. Se quedó solo, ¿verdad? Pero porque también era... No había quien le ayude, ¿entendés? A eso voy. O sea, Y en como ese estaban todos aspecto, ocupados. en ese aspecto, ¿se puede considerar, Domingo, que esto en alguna medida frenó a Irán? El hecho de no tener apoyo, Ajá. 100%. Si vos te pones a ver lo que fue estas semanas, tenés a Israel que con sus fuerzas armadas, con su fuerza aérea principalmente, Sí. ¿verdad? Con aviones F-35, aviones de ataque F-35, de cazas, perdón, F-35, F-15 y F-16, destruyó entre 40 y 50% de todo lo que son las plataformas donde lanzaban los misiles balísticos. Destruyó, eliminó a toda la cúpula militar iraní, a toda la cúpula científica, incluso a algunos políticos de Irán. A esto se suma que Irán, la única capacidad que tenía para responder era con misiles y drones. Israel tiene un buen sistema para defenderse de eso. Los Arrow, los Patriots, la cúpula de hierro y todo eso. Entonces, de alguna manera, era muy asimétrica la respuesta. Lo único que tenía Irán a su favor es que ellos son 90 millones de personas en comparación contra 9 millones de Israel. Pero ¿qué pasa? Ellos no son vecinos. La historia hubiera sido distinta si ellos eran vecinos. Claro. En cambio, Irán, si quiere invadir Israel por tierra, tiene que cruzar Irak, Jordania o Siria. Y es desierto. O sea, son 1.200 kilómetros por desierto que no funciona, ¿verdad? Entonces, Irán lo que hacía era atacar con misiles, drones no muy actualizados, ¿verdad? Y también la Fuerza Aérea iraní. Ellos lo que tienen hoy en día son reliquias que quedaron de 1979, cuando Irán era aliado a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces Israel iba, atacaba, eliminaba todo eso y en un momento tenían dominación del espacio aéreo. Por eso es que Estados Unidos pudo hacer esa operación militar muy importante con los bombarderos. Ahora, para los países que no están alineados con el tipo de política y el pensamiento de Irán, ¿esto puede tener consecuencias políticas? ¿En qué sentido? ¿Tipo ataques terroristas en los países? Podría ser eso o también lo que tiene que ver con el proceso electoral en sí. ¿Puede tener alguna consecuencia para Trump en Estados Unidos, para perfecto. Netanyahu en Israel? Perfecto, sí, ahora entiendo. Mira, primero, en un momento se suponía o se temía que Irán contraataque activando células terroristas, sí, principalmente en Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Yo estuve hablando mucho en las redes sociales esta semana sobre esto, ¿verdad? En una cuenta TikTok que tengo, hacía vivos explicando, y muchas personas me preguntaban, a ver, que en México, en Perú, en Nicaragua, qué sé yo, ¿verdad? Pero son países que no están en la órbita. Nosotros en Latinoamérica, quizás salvo la excepción de Argentina, exacto, no somos como de alguna manera un objetivo, ¿entendés? Si vos estás en esos países o acá, enfócate más en el chespi de la esquina que no te roben, ¿entendés? No que Irán te va a meter una bomba. En cambio en Estados Unidos sí. Electoralmente, como mencionabas de Estados Unidos, Trump, él ganó con una plataforma electoral diciendo que nosotros no nos vamos a meter en ninguna guerra. Se metió en varias. Claro, no me voy a meter en ninguna guerra y voy a tener el precio del petróleo bajo. Esto justamente ocasionó dos cosas: que esté en una guerra, por así decirlo, y que suba el precio del petróleo. Sin embargo, yo creo que él actuó de manera positiva y está teniendo muy buena repercusión con su base, por lo menos, porque ellos agarraron, tiraron una bomba y dijeron, listo, firmamos la paz. ¿Entendés? Y hubo un contraataque iraní a las bases ayer en Qatar. Sí. Sin embargo, Irán avisó previamente a Estados Unidos que iban a atacar. Entonces, ellos ya estaban preparados y no hubo muertos, no hubo heridos. Los 14 misiles que se lanzaron, 13 se interceptaron. El número 14 no se interceptó porque se iba a otro lado. Entonces, de alguna manera, no está mostrando, o sea, no le está afectando, ¿verdad?
Lo que sí le afectó en su momento es que cierto sector del electorado de Donald Trump y otro sector político de Estados Unidos no le gustaba el hecho de que parecía que Israel tenía más influencia en Estados Unidos que el propio presidente, ¿entendés? O sea, que como si fuera que Israel estaba dictando. Eso era la posición de ellos, no es mi opinión, tipo, Claro, estoy contando lo que ellos decían, ¿verdad? Que de alguna manera, ¿qué tiene Israel como para que Estados Unidos se vaya a la guerra? Porque también hay que recordarse que Estados Unidos no tiene un buen repertorio de lo que fue invadir Medio Oriente, ¿verdad? Sí. No salió bien. O sea, salvo Tormenta del Desierto en los 90 de Bush, que él sí fue muy inteligente cómo lo hizo. La invasión a Irak. Lo de Kuwait fue eso. Claro, cuando anexaron Kuwait, la crisis de Kuwait. Cuando Bush, hijo, devolvió la crisis de las Torres Gemelas, invadió Afganistán, Irak y no sé qué otros países, no terminó bien la situación. Se tuvieron que retirar de Afganistán hace un par de años. Irak hoy en día es un gobierno que apenas estaba funcionando. Libia, que Obama fue el que autorizó a la OTAN para bombardear a Gaddafi y todo eso. Hoy Libia es un estado fallido. Entonces tampoco no buscan entrar a un conflicto que después no pueden salir o que les deja miles de muertos y también veteranos que no se pueden incorporar de vuelta a la sociedad.